Hermanos, esperando que Dios los tenga muy bendecidos a cada uno de ustedes, hemos llegado hasta el tercer video donde vamos a responder la última pregunta acerca del tema de los santos. La pregunta es, ¿por qué Dios utiliza intermediarios? Ya vemos que la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por lo tanto, el único que se interpone entre nosotros y Dios es Jesucristo. En ese sentido, no puede haber ningún intermediario y nosotros no necesitamos a ningún otro intermediario que no sea Jesucristo. En primer lugar, vamos a comenzar, definiendo lo que quiere decir este versículo que está en 1 de Timoteo 2:5. Gracias a Dios, la Biblia es tan sabia que en el versículo siguiente nos entrega esta definición. 1 de Timoteo 2:6 dice que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno. Por lo tanto, el mediador es aquel que se entregó a sí mismo por nosotros. El único que murió en la cruz por ti y por mí y por toda la humanidad fue Jesucristo. Y en este sentido es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único quien nos puede dar la salvación. Pero esto no quiere decir que no hayan intercesores, es decir, alguien que hace de intermediario con sus oraciones, con sus plegarias, etc., como lo vamos a ver en el mismo libro. Simplemente nos vamos a ir al versículo 1 que dice: ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres. Y no le está diciendo a Jesús, ¿cierto? Le está diciendo a la comunidad, le está diciendo a la iglesia, a los apóstoles. Entonces, vemos que hay una diferencia entre lo que es el mediador, que está en 1 Timoteo 2:6, y lo que son los intercesores, 1 Timoteo 2:1. Veamos entonces, ¿Dios realmente necesita intermediarios? Y la realidad es que no, pero Él puede hacer lo que quiere. Él también podría habernos dado la salvación sin morir en una cruz, podría haber venido al mundo sin necesitar de la Virgen María, pero Él decidió venir a través de ella. Podría haber no necesitado y utilizado a los profetas, o podría no haber utilizado ni utilizado a los apóstoles. Y sin embargo, lo hizo, porque Él hace lo que quiere. Vamos a ver el primer ejemplo de esto en Marcos 3:13 y 14. Primero dice: subió al monte y llamó a los que Él quiso, y vinieron donde Él. Primero, llamó a los que Él quiso. Él hace lo que quiere. Versículo siguiente: instituyó 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Como decíamos, Él podría haber predicado solo, o haber hecho así y que la predicación llegue a las mentes de todas las personas sin más, pero Él decidió utilizar un intermediario, que en este caso se llamó un apóstol, para enviarlos a predicar. Vemos también en el mismo Evangelio de Marcos 16:15, donde Él los envía. Les dice: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Por lo tanto, vemos que además de usar intermediarios para ir a predicar, los está utilizando para la salvación. Porque Él no era el que bautizaba, ¿cierto?, sino sus apóstoles. Eso está en Juan 4:2, lo pueden ver. Jesucristo no era quien bautizaba, sino los apóstoles. Y como el bautismo trae salvación, también está utilizando intermediarios para esta salvación.
En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, del 11 al 14, vemos la historia de unos leprosos que van a visitar a Jesús pidiendo misericordia. Él, siendo Dios, podría haberlos sanado inmediatamente, pero nuevamente vemos que decide usar de intermediarios y Él los envía donde los sacerdotes para que se sanen. Estos intermediarios que Él utiliza, estos intercesores, ruegan por nosotros. Es lo que decíamos al principio. Ellos son personas, por ejemplo, yo puedo interceder por algún familiar, por algún amigo, haciéndole oraciones a Dios para que esta persona obtenga trabajo, para que sane alguna enfermedad, para que su bendición lo alcance, etc. Yo le puedo pedir a Dios por una persona. Y vamos a ver que estos santos, que ya veíamos que no son el único mediador y que además no están dormidos, hacen esto que les estoy diciendo. Eso está en Apocalipsis 5:8, donde están los 4 vivientes, ¿cierto? Que son los 4 evangelistas. Además hay 24 ancianos, que son las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Y leemos que cada uno de estos tenían copas de oro llenas de perfume, o en la Biblia Reina Valera aparece como incienso la traducción, que son las oraciones de los santos. O sea, aquí nos dice textualmente, nos habla de los santos y además nos dicen que ellos están allá haciendo oraciones y súplicas, como decía Primera de Timoteo 2:1. Vemos que también allá en el Éxodo 32 del 11 al 13, desde el versículo 1 vemos cuando los israelitas se ponen a adorar el becerro de oro, ¿verdad? Y Moisés trata de aplacar la ira de Dios. Ahí él está intercediendo. Él no pide por alguien que estaba vivo, ¿cierto? Porque podrían decir, hey, pero claro, mi pastor puede interceder, pero alguien que ha muerto no puede hacerlo. Aquí vemos que sí, porque Moisés apela a los méritos de personas que estaban muertas. Pide por los méritos de Abraham, de Isaac y de Israel. Y ya sabemos que en este punto ellos ya estaban muertos. Por lo tanto, vemos que sí se puede aplacar la ira de Dios, como lo hizo Moisés, por los méritos de muertos, que en este caso son los santos. Vemos también en el Antiguo Testamento, en Job 5:1, que a cuál de los santos vas a dirigirte. Llama pues, dice ahí. Entonces vemos que desde el Antiguo Testamento ya estaba este conocimiento de que los muertos también podían interceder y orar por ti y pedir por ti. Vemos otros ejemplos, por ejemplo, en Jeremías 15:1, donde Moisés y Samuel habían muerto. En Lucas 16:27 en adelante, también vemos que le piden al padre Abraham, que también estaba muerto. Espero que todos estos versículos les sirvan para que puedan poder defender su fe de mejor manera. Ya vimos que los santos no están dormidos, ya vimos que los santos pueden interceder, ya vimos que la Biblia nos invita a imitar a los santos porque ellos imitaron a Cristo. Y ahora, finalmente, vemos que Dios, además, decide utilizar a los santos. Es cierto que no los necesita, pero Él decide utilizarlos, así como utilizó a muchos otros. Que Dios te bendiga, hermano.